Levante sus brazos. Vamos a orar y vamos a declarar de qué manera vamos a vivir, allí en casa también. Vamos a declarar la palabra del Señor. Y esto es una oración profética, que es orar conforme a la palabra de Dios. Eso es una oración profética. No es decir lo que pienso, no es decir lo que siento, es decir lo que Dios dice. Y Dios habla en su palabra, la Biblia. Así que ore conmigo y diga: Padre amado, tu palabra dice que soy más que vencedor en Cristo Jesús y que andamos siempre en triunfo. Cualquiera sea la situación, somos más que vencedores. Por eso puedo decir confiadamente que voy a caminar de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Padre amado, dígalo, tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Por eso puedo decir confiadamente, estoy en nueva vida. Voy rumbo al futuro glorioso que el Señor tiene para mi vida, mi casa y mi familia. Camino en la dirección del Espíritu Santo. Dígalo, camino en nueva vida. Padre amado, tu palabra dice que jamás seré tentado o probado más de lo que pueda resistir, sino que juntamente con la prueba, mi Padre que es fiel me dará también la salida. Por eso puedo declarar, decirlo conmigo, puedo declarar en medio de toda tentación, en medio de toda prueba, hay salida. Puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre del cielo, tu palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Puedo caminar confiadamente, puedo buscar tu reino, sabiendo que todas mis necesidades serán cubiertas y que mi Padre Dios me dará mucho más de lo que pido o entiendo. Amado Dios, tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán para bien. Por eso podemos declarar en esta tarde, en medio de la prueba, de la adversidad o del dolor, algo bueno viene. Puedo decir, a mí me va a ir bien, a mi casa le va a ir bien, a la iglesia le va a ir bien, a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudarán para bien. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hay un grito de júbilo por ahí. Va a ser un aplauso más grande, un aplauso que glorifique, diga, a mí me va a ir bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán para bien. Y eso es extraordinario. Saber que no importa la adversidad o la situación, el Señor está con nosotros. Si Él es con nosotros, ¿quién? A ver, alguno que lee la palabra de Dios de vez en cuando. Si Dios es con nosotros, eso te dice el Señor. Si Dios pelea tus batallas, ¿de quién temeré? Dice David en su salmo. No temeré mal alguno. Si Dios es mi amparo, mi fortaleza, aunque los montes tiemblen y se trasladen a la mar, con todo no temerá mi corazón. No sé si alguien me está escuchando acá, pero el Señor te está diciendo que las situaciones no las manejás, que los montes pueden temblar y las situaciones pueden ser caóticas, que eso no lo manejamos, nadie lo maneja. El único que puede manejar las cosas es Dios, pero en medio del caos el creyente puede tener paz. Alguno puede decir gloria a Dios ahí, ¿eh? Paz. Muy bien.
La última oración. Vamos a escuchar al Espíritu Santo. Y para escuchar al Espíritu Santo, nuestro corazón tiene que estar preparado. ¿Ok? Ponga la mano en su pecho, vamos a escuchar la palabra del Señor. Decí conmigo, Padre amado, tu palabra es fiel y victoriosa. Y preparo mi corazón, Señor, para oírla. Te pido que te lleves toda maleza, que mi corazón, como buena tierra, reciba la semilla. Padre del cielo, oramos con expectativa, sabiendo, Señor, que tu palabra jamás volverá vacía. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Muy bien. Toma asiento. Muy bien. ¿Listo? Fe en lo imposible. Yo diría fe para atravesar lo imposible. ¿Tá? Y hoy quiero justamente continuar el mensaje. Estamos continuando la cadena de mensajes desde hace ya 3 domingos respecto a la fe. La palabra de Dios te enseña de que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado acá? A ver, levanten la mano. ¿Quién no pudo venir el domingo pasado? A ver, ¿quién no pudo venir? Muy bien. Estamos hablando de la fe y la fe como don del cielo. La fe que agrada a Dios, que es don de Él. Y Él la deposita en un corazón que está abierto y dispuesto. Y para colocar la introducción del mensaje, vamos a estudiar 3 casos. El primero es María y Elizabeth. El segundo es el caso del padre que tiene un muchacho endemoniado y cómo el Señor lo libera. Y el tercero es la enseñanza del Señor respecto de la salvación, para marcar la verdad central de que para Dios no hay nada imposible. ¿Ok? A ver, dígalo conmigo, para Dios. No, pero vamos con un poquito de ánimo. A ver, para Dios no hay nada imposible. A ver, junto con los que están en casa también, que nos están mirando en el sofá, calentitos ahí en casa, diga, para Dios no hay nada imposible. Muy bien. Ahora sí, vamos rápido a la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, 34. María es sorprendida por un ángel que le está avisando que ha sido favorecida para ser ella la mujer donde se ha concebido el Hijo de Dios. Dice entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Déjamelo ahí, por favor, volvelo para atrás. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? A ver, María está desposada con José, ¿ok? Antes de que naciera Jesús, antes de que se casaran ellos, costumbre judía, se comprometían en el compromiso, no en el matrimonio, compromiso, lo que nosotros hoy llamamos noviazgo, pero ni siquiera noviazgo, el compromiso, cuando ponemos fecha para casarnos, ¿sí? Soy muy viejo, se usaba antes. Comprometerse, tener la alianza, ir a hacer juntar la torta, la familia y poner fecha. Bueno, de acuerdo, nos comprometimos. Muy bien, pero claro, el noviazgo. Y en el noviazgo no hay relaciones sexuales, porque eso es fornicación. Dios estableció el sexo para el marco del matrimonio. Toda relación sexual fuera del contexto del matrimonio bíblico, hombre y mujer, es fornicación, pecado delante del Señor. Y no trae bendición, trae juicio. De hecho, Pablo habla sobre ese pecado, que es el único pecado que es contra el cuerpo, del cual uno tiene que huir. Así que María, virgen, porque está justamente comprometida y no casada, ojo acá, porque luego se casó con José y tuvieron una vida normal como cualquier ser humano, ¿sí? Como cualquier matrimonio normal. Pero en este momento ella está comprometida. Entonces dice, ¿cómo voy a quedar embarazada si no conozco varón? Si todavía no me casé, ¿cómo voy a quedar embarazada? Entonces el ángel de Dios le dice, ahora sí, vamos. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, esta es la madre de Juan el Bautista.
Ella también ha concebido hijo en su vejez. Ojo acá, distinto a Elizabeth, que estaba casada con Zacarías. Acá era un caso de esterilidad, que ella no podía quedar embarazada, y el Señor en su vejez hace el milagro. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Muy bien, verso 37, dígalo conmigo, porque nada hay imposible para Dios. Amén y amén. Un aplauso grande ahí. Grandote para el Señor, ¿eh? Fíjate cómo están otra vez en este gráfico de 2 milagros, ves claramente el milagro creativo, que es la encarnación de Cristo, y la providencia, que es el curso natural para que ella quede embarazada, cuando no podía quedar, ¿no? Pero es enseñanza para otro tema. Entonces, vemos acá 2 casos, pero la enseñanza fundamental es María sorprendida, no incrédula, porque ella es una mujer de fe. Ella es una mujer de fe. No incrédula, se sorprende, dice, ¿cómo va a ocurrir esto? Y ahí el ángel le explica, le dice de qué forma el poder de Dios la va a cubrir y ella va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Y también le habla del milagro de su parienta Elizabeth, que en su vejez, cuando ya no podía quedar embarazada, queda embarazada de Juan el Bautista. Y la enseñanza es, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, el mensaje es justamente que Dios tiene formas y maneras de manifestarse que escapan de nuestra razón. Pero la verdad fundamental es que para Él no hay nada imposible. Que si enfrentás una adversidad y enfrentás una situación, esta verdad tiene que ser una fortaleza en tu corazón. Diga, fortaleza en mi corazón. Cuando enfrentes una prueba, cuando enfrentes una lucha, cuando enfrentes una confrontación, podés traer esta palabra a tu corazón. Para Dios no hay nada imposible. ¿Ok? Sea que Él haga un milagro creativo, sea que Él maneje el curso natural de las cosas, no sé cómo Él lo va a hacer, pero no hay nada imposible para Él. ¿Ok? Vamos a otro caso, que es justamente para ampliar la introducción. Viene un padre desesperado. Su hijo estaba justamente endemoniado, atormentado. La Biblia describe que este chico, que era de niño, fue atormentado con esta enfermedad que tiene un trasfondo espiritual, era arrojado al fuego y al agua para morir. Era común que en aquella época en Palestina encuentres fuego en el desierto o incendios sin control y hasta masas de agua sin ningún tipo de contención ni de seguridad. Entonces, cuando había fuego, el chico era arrojado, impulsado al fuego. Cuando había agua, era impulsado, o sea, se quería matar. El demonio lo trataba ¿de qué? De matar. Entonces, es muy posible que este chico estuviera todo desfigurado, con cicatrices, quemado. Así llega a su adolescencia. Y allí llega al Señor. Él trae el muchacho a los apóstoles. ¿Se acuerda mucho de acá? Marcos 9. Y los apóstoles tratan de echar fuera el demonio y no pueden. Y viene el Señor y se encuentra con este caso. Los apóstoles tratando de reprender y los escribas y los fariseos discutiendo de qué forma se tenía que liberar y sanar a este muchacho. Entonces en ese cuadro es lo que vamos a leer ahora. Dice así, Marcos capítulo 9, verso 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre dijo, ¿qué dijo? Desde niño. Verso 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Escucha acá. Le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y el Señor le responde y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le doy otro aplauso a la palabra de Dios, vamos. Un aplauso grande ahí, algo que...
Algo que celebra al Señor. Si puedes creer, al que cree todo, le es posible. Es interesante lo que le dice el Padre. Fíjate que el asunto acá no es el poder, el asunto es el creer. Él le cuenta la historia y el Padre le dice a Jesús, si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es interesante la respuesta del Señor. El Señor no le dice si puedo, porque Él ya puede. El asunto no es el poder, porque para Dios no hay nada. A ver, ayúdame. Por el fondo, a ver, ayúdeme. Para Dios no hay nada. El punto era el creer. De hecho, pasame por favor, acá, déjame este versículo acá. De hecho, esta palabra creer, ahí esa frase creer, en los manuscritos más antiguos está omitida y es si puedes. O sea, la frase es si puedes, como contestándole el Señor al Padre que le dice si puedes hacer algo y el Señor le dice si puedes, como diciendo quédate tranquilo que Dios sí puede. ¿Entiendes? Que el punto no es el poder, el punto es el creer. Cuando somos confrontados con lo imposible, cuando sos confrontada con lo imposible, no es el punto el poder, sino el creer, porque para Dios todo es posible. Amén. Entonces el Señor le dice, claro, si puedes creer, al que cree, no es un tema de poder, Dios sí puede. Diga, Dios sí puede. Y ahora trasladalo a tu adversidad. El punto, a la adversidad cualquiera sea emocional, sea financiera, sea matrimonial, sea de salud, lo que sea. Dios sí puede. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el padre le contesta, verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ¿qué cosa? Ayuda, ¿qué cosa? Mi incredulidad. Y ahí está el punto. El Señor tiene poder, es omnipotente, significa todopoderoso. Y permití que el Espíritu Santo en esta tarde hable a tu corazón. Y puedas ver tu situación delante de quien es tu Padre Celestial. Si puedo confrontar mi situación delante de mi Padre Celestial y saber que para mi Padre no hay nada imposible y que lo que estoy viviendo y transitando para Dios es nada y Él lo puede solucionar en un segundo. Me doy cuenta que simplemente tengo que confiar en Él y transitar sabiendo que de antemano Él me ha dado la victoria. ¿Alguien lo está escuchando acá? Fe. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y ahí inmediatamente Marcos relata que el chico se manifiesta y el demonio ve a Jesús y empieza a gritar y a las patadas. Y el Señor lo reprende y luego lo levanta de la mano y lo presenta sano. Y lo que era imposible para los hombres es posible para el Señor. Te hablé del milagro creativo, del nacimiento de Jesús. Te hablé del milagro de providencia en Elizabeth, en 2 casos.
hablamos del chico endemoniado, entonces tenemos que decir que los milagros son el reflejo y la expresión del poder de Dios. ¿Ok? Un milagro es un evento que rompe todas las leyes naturales. Hay un tercer caso, que es el caso de la salvación. Y ahora ya nos metemos en algo más profundo, que es el tema de la salvación y cómo Dios salva al hombre. Entonces podemos leer, por ejemplo, en Marcos 10:26, cuando los discípulos se asombran y dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? No sé si alguno se acuerda de este pasaje. Cuando Jesús habla y dice, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y empieza a hacer la comparación. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. ¿Cuántos se acuerdan de este pasaje? Que un rico, alguien que confía en las riquezas, no que esté mal ser rico, sino poner el corazón ahí. Que un rico entre al reino de los cielos. Ahora mirá la respuesta de los apóstoles. Escuchá. ¿Por qué ellos se asombraron y se preguntaron quién pues podrá ser salvo? Tenemos que ir al trasfondo cultural. Decía el Talmud judío, enseñaba que la salvación se aseguraba con las limosnas. Y cuanto más limosnas dabas, más seguro estabas de tu salvación. ¿Ahí me está siguiendo acá? ¿Ok? Entonces ellos pensaban que una persona rica no iba a tener problemas de dar ¿qué? Más limosnas. Que una persona rica no iba a tener problema de ¿qué? De hacer sacrificios, de presentar ofrendas, etcétera, etcétera. Entonces, una persona rica es una persona que puede ir al cielo. Si un rico no iba a ir al cielo, menos un pobre que no podía dar limosna. Entonces los apóstoles que tenían esta estructura en su cabeza dijeron, ¿quién podrá ser salvo entonces? Y lo que está enseñando el Señor acá es justamente todo lo contrario, que la salvación no es un tema de hombre, si es un tema de Dios. Entonces Jesús mirándolo le dijo, para los hombres es ¿qué cosa? Imposible, porque vos no podés pagar la deuda de tu pecado. No tengo forma de ser tan bueno como Dios quiere. No tengo forma de pagar mi salvación. Esto es imposible para los hombres, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Aleluya. Diga, todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Esa es la verdad central. Luego Él se mueve como quiere. Pero la realidad es que Él no tiene nada imposible. Entonces, un milagro, te dije, es un evento divino que rompe las leyes naturales. Esto me introduce al punto 2 del mensaje. Un milagro es un evento que rompe las leyes naturales, que quiebra las leyes de la naturaleza. Entonces vas a ver a Jesús ejerciendo dominio sobre el mundo natural con sanidades. Cada vez que el Señor sana a una persona, o cada vez que lo veas caminando sobre las aguas, o reprendiendo el viento, o una tormenta, o convirtiendo el agua en vino, Él lo que está haciendo es demostrando su divinidad y su total dominio sobre toda la naturaleza. Y cuando lo veas reprendiendo un demonio y echándolo fuera, lo que estás viendo es su total dominio sobre los ángeles y el mundo sobrenatural. Estas cosas siguieron al Señor, porque el objetivo era manifestar a Cristo como el Mesías. El objetivo de los milagros no fueron el sensacionalismo. El objetivo de los milagros no fue que la gente diga, ¿viste? No. El objetivo de los milagros fueron exaltar a Cristo como el Mesías de Israel. Es que Israel sepa que el Mesías profetizado
había llegado. Que Israel sepa y el mundo entienda que para Dios no hay nada imposible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por lo tanto, cuando somos confrontados, por favor escúchalo bien, cuando somos confrontados con lo imposible, no somos confrontados con el poder, porque Dios ya lo tiene. Somos confrontados con el creer, que es lo que el Señor está esperando. De nuevo, cada vez que seas confrontada con algo imposible, no serás confrontada o confrontado con el poder, porque para tu Padre Celestial ya viste que no hay nada imposible. Serás confrontado con el creer. Serás confrontado con el creer. Esto es tan así que los apóstoles se juntaron a la noche con el Señor, luego del papelón de la tarde, de que no pudieron echar fuera el demonio, y el Señor les tiene que hablar de cuál era el problema de fondo. Así que vamos al punto 3 del mensaje, y vamos a ver que la fe es el punto central del tema de por qué ellos no pudieron tener éxito, que no era el poder, era el creer. Dice Mateo capítulo 17, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yo imagino ahí la charla, Pedro, Jacobo, Juan, Simón. Dice, no puede ser, ¿cómo que no lo echamos fuera? ¿Cómo es esto? Hay que entender de nuevo el contexto. Hacía menos de un año atrás, el Señor los había mandado de 2 en 2, ¿se acuerdan? Y les había dado autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Y los manda por las aldeas a predicar. Y le dice, donde ustedes entren, digan, el reino de Dios se ha acercado. Y si hubiera un hijo de paz, posen ahí, que la paz de ustedes va a estar en esa casa. Y ahí donde estén, ¿qué hagan? ¿Qué tienen que hacer? Sanen enfermos, echen fuera demonios y anuncien el reino de los cielos. Y les aclara en esa vez exclusiva, no se carguen de plata, no se pongan una valija llena de ropa, porque ustedes van a ser enviados y como los envío, el cielo los va a respaldar. ¿Está? O sea que si el cielo te respalda, acordate, no tenés que andar pidiendo por ahí. Esto por si alguno encuentra alguno que anda pidiendo por ahí, porque no, yo estoy pidiendo porque Dios me respalda. No. Al que Dios respalda, no pide nada, Dios lo respalda. No sé si alguien me está escuchando acá. Bueno, ahora ellos vienen. ¡Señor! Así. ¡Milagros! Y vuelvo a leerlo, cruzarlo con los evangelios, los 3 evangelios sinópticos. Los ciegos ven, los mudos hablan, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Imagínate cómo venían los apóstoles. Esto pasa con el inmaduro, que le sale bien algo y se la cree ya que es Elías, que es Moisés. ¿Viste? De vez en cuando te sale bien algo y ya como que entras ancho en la iglesia. Y sos el mismo pecador de hace 2 días. Nada más que la gracia de Dios cayó sobre tu vida y nada más. Y el Señor les tiene que decir, no se alegren de que los demonios se les sujetan. Alégrense de que su nombre está escrito en los cielos. Más importante es tu salvación.
¿Alguien está escuchando el Espíritu Santo acá? ¿Eh? Bien. Esto hacía menos de un año atrás. Un año después se están enfrentando a una situación que para ellos era ¿qué? Pan comido. Si los demonios se les sujetaban. ¿Me entendés, como mi hermano? Entonces, ¿qué? Ahora se encuentran con un demonio medio pesado y no sabían. Y dicen, pero se nos sujetan los demonios. Y yo me imagino a Pedro, ¡sal fuera! Y no pasaba nada. ¡Sal fuera! Y no pasaba nada. Y viene, bueno, Juan, a ver, no, es así. En el nombre de Jesús, sal fuera. Y no pasaba nada. No. A ver, vengan todos, es con 3 o 4. En el nombre de Jesús, sal fuera. Y no pasaba nada. Porque creían que era una fórmula. Y no es una fórmula. Vos por más que digas en el nombre de Jesús, si no tenés fe, la fórmula no hace nada, no es una fórmula esto. ¿Alguien me está escuchando acá? Ellos estaban confiados en el don. Pero el punto no era el poder, el punto era la fe y el creer. Entonces el Señor les tiene que hablar y les tiene que decir, viniendo entonces, ¿por qué no pudimos echar fuera nosotros al demonio? Y ahí les habla el Señor. No se trata del poder, no se trata del don, no se trata de la capacidad, muchachos. Ustedes descuidaron algo mucho más importante que la herramienta. Dice Jesús, le dijo, por vuestra poca fe. Ni siquiera era porque el demonio era más pesado o más malo y bravo. No era que era un género raro y porque era un género raro, entonces no iban a poder porque no les daba la autoridad o no les daba el poder. Damas y caballeros, todos acá están ungidos con el poder del Espíritu Santo. El único espíritu que está acá es el que tiene el poder de Dios y es el mismo que levantó a Cristo entre los muertos. No es un tema de poder, es un tema de creer. Para Dios no hay nada imposible. No, de un aplauso en serio, por favor. ¡Aleluya! Y ahí el Señor les tiene que decir, por vuestra poca fe. Ese era el punto. Era el punto. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. ¡Aleluya! No es poder, es creer. Ellos se habían olvidado de confiar en Dios y habían apoyado su confianza en la técnica, en el don, en el hecho de que lo sabían hacer. Es como que te subas a predicar sin depender del Señor, porque simplemente sabes hablar. Estás frito delante del mundo espiritual. Es como que te pongas a tocar un instrumento simplemente porque lo sabes tocar y te olvides de depender de Dios para ministrar. Vas a quedar como los apóstoles. El Señor dice, por vuestra poca fe. Ellos se olvidaron de depender de Dios. Porque sabían que lo podían hacer, porque sabían que tenían el don, porque sabían que... Y entonces ellos se olvidaron. Y cuando ocurrió algo complicado, que salió de escena, algo que no fue inmediato, sino algo que duró, algo que complicó la escena, inmediatamente arrancaron los cuestionamientos, porque la fe no estaba ubicada en el lugar correcto. Si alguien quiere ver cosas imposibles en su vida, recuerde, no es un tema del poder, es un tema del creer. Pasamos. El tema de fondo, dije, fue la fe y la falta de confianza en Dios. Ellos estaban confiados en el don, pero a la mínima oposición o dificultad comenzaron los cuestionamientos. La fe nos lleva ¿a qué? A permanecer seguros, sabiendo que Dios está en control y que Él es soberano y que obrará en su tiempo y en su voluntad. A veces no es como quiero yo. Yo quisiera que todo fuera ya. Y no es todo ya. ¿Por qué?
Porque Él es grande y poderoso y hace las cosas como Él quiere. Y hay determinadas situaciones y determinados géneros que no son lo mismo y no es todo lo mismo. Esto me introduce al punto 4. Significa no todas las cosas son iguales y Dios no obrará de la misma forma en todas las cosas. Punto 4. Hay una sola manera de enfrentar lo imposible. Con ayuno y oración, dice Marcos 9:28. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Fíjate el contraste, acordate del fondo, el fondo era la fe, ¿ok? El fondo era la fe. Muy bien. Y Él les dijo, este género, hablando del problema y del demonio que estaban enfrentando, con nada puede salir sino con oración y ayuno, pero no la oración y ayuno que te da poder. Ojo acá, porque a veces piensa uno que por orar y por ayunar se va a cargar más de poder. No, Señor, el poder es uno solo, es del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué te hace la oración y el ayuno? La oración y el ayuno lo que hace es manifestar un corazón que depende de Dios. No sé si alguien me está escuchando acá. ¿Alguien puede decir gloria a Dios acá? Todo cristiano tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Todo cristiano renacido del cielo en la tierra, sellado por el Espíritu Santo, ya tiene el poder del Espíritu en su vida. Es inherente a su nueva naturaleza. Porque usted es un renacido del cielo. Ese poder lo que tiene que hacer es liberarse a través de la fe. No es un tema del poder, es un tema del creer. El poder ya está otorgado. Diga, el poder ya está otorgado. El Señor le dice, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué significa? Con fe. Acordate lo que decía Mateo. Es por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. El punto del fondo acá no es la cantidad de poder. El fondo acá es la fe. Si yo quiero ver lo imposible, tendré que tener la fe para creer en lo imposible. Amén. Estoy llegando al final. Vamos a ver el caso de fe imposible. Moisés está confrontado porque tiene el mar delante y a Faraón detrás. La noche de lo imposible. Los judíos están saliendo de Egipto. Las 10 plagas cayeron sobre Egipto. Faraón dice, váyanse, ya está. Pero cuando el pueblo de Israel está saliendo, Faraón se endurece en odio y sale a perseguir a los judíos para vengarse. Y lo que no sabía Faraón es que no estaba persiguiendo un grupo de esclavos que salían de una nación, que no estaba persiguiendo a Moisés, a alguien que él odiaba, que cuando él decidió pelear contra Israel, empezó a pelear contra Dios. Y esto es lo importante, saber que el que toca a un hijo no está tocando a un hijo de Dios, que se está metiendo con el Señor. Amén. Dice así Éxodo 14:9, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón y su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, esto es el mar Rojo, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Y qué hicieron? Clamaron a Jehová, se pusieron a orar. Hasta ahí está bien. Ahora mirá lo que pasa. Se ponen a orar. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto. Empezó la duda y los cuestionamientos. Esto pasa cuando no hay fe. Ya me olvido de clamar a Dios
y me empiezo a quejar. Y no había sepulcros en Egipto, y antes me iba mejor, y al final vine a la iglesia y me pasó todo lo malo, y esto y el otro y el otro. Empieza a decir, no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que nos muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto? De repente se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Se olvidaron de las plagas, se olvidaron del fuego, se olvidaron del poder, se olvidaron de todo ante la mínima persecución, ante la mínima oposición. Entonces, verso 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Le decían a Moisés, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Verso 13, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14, y Jehová peleará por vosotros, y esto te dice el Señor, y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15, y entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Verso 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Amén. De un aplauso a la palabra de Dios. No temas. Fíjate cómo es la cosa. Cuando la oposición viene, si la fe no está firme, comienzan los cuestionamientos. Se olvidan de todo lo que Dios hizo. Esto me acuerdo con los apóstoles. El Señor había hecho milagros maravillosos. Habían visto a los muertos resucitar, los ciegos ver. De repente viene una tormenta en el medio del mar y se empiezan a desesperar. Nos morimos, nos morimos, nos morimos. Y Jesús dormido. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Y el Señor dice, reprende el mar, reprende el viento. ¿Dónde está la fe? ¿Por qué se atemorizaron? Esto es lo mismo. De repente se olvidaron. Dice, mejor no será estar en Egipto. Se olvidaron del sufrimiento que tenían en Egipto. Se olvidaron de la esclavitud. Se olvidaron de la mal que lo pasaban. Porque ya en su cabeza se veían muertos. Tenían el mar delante y tenían al ejército atrás. Dijeron, acá nos morimos. Es imposible. Pero se olvidaron que para Dios no hay nada, nada, nada imposible. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? Allá en casa, ¿alguien está escuchando al Señor acá? Amén. De repente empiezan a quejarse con Moisés. Y Moisés, un hombre lleno de fe y manso, les dice, en primer lugar, no teman. Y es lo que el Espíritu Santo te dice a vos en esta tarde. A vos que estás enfrentando un imposible en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud. No temas. Aleluya. No temas. Sino esperá y ver la salvación que el Señor hará. Es como los apóstoles. No temas si no sale de una, de dos, de tres. Sabé y confiá que Dios es soberano y está en control. Y Él te da la victoria. No temas. Aleluya. No temas. Le dice, ver la salvación que Dios hará. Él peleará por vosotros. Él va a pelear. No es tuya la guerra, no es tuya la batalla. Significa, no es con tu método, no es con tu forma. Seguramente que ahí estaban los inteligentes del pueblo diciendo, bueno, está el mar delante, hay un ejército atrás, 2 más 2 son 4, listo, nos morimos todos. Ahí salió la lógica. Señores, el que tiene fe anda en poder, anda sabiendo que para Dios no hay nada, nada, nada imposible. Nada.
más. En un momento hasta Moisés se engancha y empieza a orar a Dios como diciendo, sálvame de esta, pues me van a matar a mí. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Sabiendo que estás en el trono y que todas las cosas las tienes bajo tu control. Amado Padre, gracias por tu palabra que jamás volverá vacía. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Damos un aplauso grande al Señor ahí.